Vale. Hola chicos, ¿cómo es posible que falte unos días? Os voy a dejar grabado aquí lo que me mandan alguien para que me sustituya. Os voy a dejar grabado el siguiente tema, que supongo que es el tema, pues dimos 1 a 4 en la primera evaluación, 5 a 8 en la segunda, 9 y 10, que es el examen 3.1, y este será el 11, ¿vale? Y el 12 que vamos a tener, que es gravitación. O sea que este va a ser presión y este gravitación. Y ya con esto lo tenemos hecho, ¿vale? Esto es para el examen 3.2. Este ya lo habéis hecho, el 3.1, y el 3.2 vamos con él ahora. Vale, o sea que aquí todos ponéis tema 11, la presión. Y voy a daros un poco la teoría. Voy a ir rapidito y os hago los ejercicios, los primeros ejercicios del tema. Os vale para los de español e inglés esto. Vale, ¿cuál es el concepto de presión? Vamos a verlo ahora. Ya veis por aquí que si pongo el globo en muchos clavos, no estalla. Sin embargo, si lo pusiera solamente en un clavo, sí que estallaría. Vale, el concepto de presión. Se define presión como la unidad de fuerza que se ejerce por unidad de superficie o área, ¿vale? Presión, fuerza partido de superficie, ¿vale? Si la fuerza se mide en newton y la superficie en metros cuadrados, pues esa va a ser la unidad de superficie. Se llama pascal, ¿vale? Pero es newton partido por metro al cuadrado. Es lo mismo, ¿vale? Un pascal que un newton por metro cuadrado, ¿vale? Lo veremos más adelante. Te dice aquí, podemos clavar el clavo de punta. Pues a igualdad de fuerza, al ser menos la superficie, la presión es mayor. Si veis aquí, le doy un golpe, la superficie aquí es mucho mayor que aquí y soy capaz de clavarlo. Sin embargo, cuando lo pongo así, del revés, aquí la superficie es muy grande y no soy capaz de clavarlo, ¿vale? Porque la presión que ejerzo aquí es mucho más pequeña que la que ejerzo aquí. Aquí ejerzo mucha más presión. Vale. Presión ejercida por un cuerpo sólido. Si fijáis, tengo el mismo cuerpo puesto aquí con una presión pequeña. Voy a poner baja, aquí media, bien, y aquí alta, superficie, ¿vale? El peso va a ser siempre el mismo. Y si recordáis, el peso es pesos pesitos mg, masa por gravedad, pesos pesitos mg, masa por gravedad, pesos pesitos mg, ¿vale? Pero el peso es el mismo en los tres casos. Aquí, como la superficie es muy baja, la presión va a ser alta presión. Aquí la superficie es media, ¿no? Pues aquí media presión. Y aquí, como la superficie es muy grande, la presión va a ser más pequeña, baja. Si os fijáis, aquí hay más presión porque hay menos superficie. Aquí, bueno, estamos en la situación intermedia y aquí menos presión porque la superficie es muy grande. Vamos a leer lo que pone. La fuerza ejercida por el bloque es igual a su propio peso, masa por gravedad. ¿Vale? Eso lo sabíais, porque el peso es una fuerza. Por lo tanto, la presión es igual al peso en este caso, o la fuerza, partido por la superficie. ¿En cuál de los tres casos el bloque ejerce mayor presión sobre el suelo? Ya hemos visto que en el A, porque la superficie es más pequeña, y al ser la superficie más pequeña, la presión va a ser más grande. Vale. Ahora vamos a ver la presión en el interior de los fluidos. ¿Os dais cuenta cuando buceáis que conforme vais bajando, lo notáis mucho en los oídos, que cuanto más bajáis, más presión notáis en los oídos? Lo notáis ahí porque el tímpano es bastante sensible a estas cosas. Vale. Pues la presión en el interior de un fluido a una profundidad respecto de su nivel superior viene dado por la expresión. La presión es igual a densidad por G por H. Vale. Esto es la densidad del fluido, ¿vale? Que se medirá en kilogramos por metro cúbico. Tranquilos que los ejercicios luego no son tan difíciles. La aceleración de la gravedad, que hemos dicho que son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y H es la profundidad, la distancia desde la superficie hasta donde esté yo, ¿vale? O sea que cuanta más
profundidad tenga, más presión voy a tener. Y normalmente vamos a estar debajo del agua, pero si el fluido fuera más denso que el agua, imaginaos que entramos debajo de mercurio, pues la densidad va a ser más grande, ¿vale? En el aire es un fluido también, la densidad es más pequeña, es muy pequeña, pero estamos a una presión, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Bueno, la paradoja de la hidrostática, esto podéis hacer alguna vez algún experimento. Vamos a leerlo y luego os digo el experimento que podéis hacer. Cuando un conjunto de distintos recipientes comunicados por una base se llenan de líquido, este alcanza el mismo nivel en todos ellos. La razón es que la presión hidrostática, ¿vale? La del líquido, la presión hidrostática es la presión del líquido, ¿vale? En los puntos de la base, bajo cada recipiente, debe ser la misma en el equilibrio, por lo que exige que se encuentren a la misma profundidad, ¿vale? O sea que todo lo que hay aquí tiene que estar a la misma presión, entonces la altura tiene que ser la misma. Ya hemos visto que si el fluido es el mismo, solo va a depender, y la gravedad es la misma, obvio, solo va a depender de la altura, entonces tiene que llegar a la misma altura, ¿vale? Y da igual que esto sea muy ancho o muy estrechito o tenga formas, da igual lo que tenga. Mira, esto lo podéis hacer. Bueno, no sé si está relacionado. Si imaginaos que tenéis un cubo con agua, ¿vale? Voy a dibujarlo otra vez. Una maravilla mis dibujos, con agua. Y le meteréis una manguerita, ¿vale? Si aspiráis desde aquí, vale, voy a aspirar aquí. Si aspiráis desde aquí, el agua va a subir para acá. Y una vez que suba para acá, va a tender a bajar para igualar la presión desde aquí hasta aquí. Y si aquí lo dejáis libre, va a seguir cayendo. Así que vais a conseguir que vaciar el caldero si conseguís que el nivel de esta manguera esté por debajo del nivel de superficie de fluido en cada momento. Lo podéis probar alguna vez. Yo alguna vez lo hice cuando era chaval en el pueblo. Eso la gente mayor lo sabe bien. Vale. Presión atmosférica. Ya os he dicho que estamos en la Tierra. Esto es la Tierra. Esto se supone que es un arbolito. Es que es muy difícil dibujar con esto, la verdad. Y tenemos la atmósfera, ¿vale? Y la atmósfera, todo esto es un fluido, ¿vale, chicos? Todo es un fluido. Es como si fuera un estanque de agua, pero bueno, en vez de agua es de aire, ¿vale? Así que la atmósfera está ejerciendo una fuerza hacia nosotros. En este caso, cuando ponéis una ventosa, lo que hace es que el aire de la atmósfera ejerce una fuerza hacia adentro. Y como hemos quitado dentro de la ventosa por el lado de atrás, ¿vale? Ahora estoy mirando como si mirara desde aquí atrás. Aquí, como hemos quitado todo el aire por detrás, el de delante empuja y por eso se sujeta la ventosa. ¿Lo entendéis? Fijaos, si tuviera así la ventosa colocada así, veis que cuando la tengo colocada aquí, y aquí tengo el gancho, no sé lo que tenga, si no hago ninguna presión, esto se cae porque hay fuerza hacia allá y fuerza hacia allá. Entonces esto tiende a caerse. Sin embargo, si tengo la ventosa y la aplasto así, la fuerza hacia allá es bastante grande y hacia acá casi no hay fuerza, es muy pequeña. Entonces esta presión que se ejerce por el aire sobre la ventosa hace que no se caiga. Vale. La presión atmosférica se debe al peso de la columna de aire que hay por encima de un punto dado. Consecuencia, la presión atmosférica es mayor a nivel del mar y disminuye conforme ascendemos en altura. O sea que cuando estás a nivel del mar tienes más columna de aire y cuando estás en una montaña tienes menos columna de aire. Podéis probarlo alguna vez cuando vayáis a la playa. Cogéis una botella, quizá en Madrid estaremos como a 550 metros, creo, sobre el nivel del mar. Y cuando vais al nivel del mar vais a estar a 0 metros. En Madrid, como estamos más altos, estaríamos por aquí, la presión veis que es más pequeña. Y si voy a ir a la playa, voy a bajar, la presión va a ser más grande. Pues coged una botella de agua de 1,5 litros. Y aquí en casa la vaciáis y la llenáis de aire. Y abrís y cerráis el tapón varias veces. Ya vais a ver que no le pasa nada, ¿vale? Cuando, antes de bajar a la playa, cerrad la botella, cerradla bien, ¿vale? Y cuando lleguéis a la playa la miráis y vais a ver que se va a ver aplastada un poquito. ¿Por qué? Porque la presión allí es mayor la de fuera que la de dentro
y hace que se aplaste un poquito la botella hasta que iguala las presiones. Y podéis hacer el mismo ejercicio del revés. Cuando estéis en el mar, cuando estéis aquí, cogéis la botella y la llenáis bien y la cerráis. Y cuando lleguéis a Madrid de vuelta de la casa de la playa, abrís la botella y vais a ver cómo hace puff, puff, y echa el aire, ¿vale? No se va a hinchar porque la botella es bastante rígida, pero vais a notar cómo echa aire al llegar. Vale. ¿Es muy grande la presión atmosférica? Bueno, pues Torricelli demostró que la presión atmosférica a nivel del mar equivale a la que ejerce una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. Por lo tanto, la presión atmosférica, que es densidad de mercurio por G por H, es igual a esto. Básicamente, de aquí lo único que quiero que sepáis es que una atmósfera es igual a la presión de 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Y que es 1,013 por 10 a la 5 pascales, ¿vale? Y quiero que sepáis que un pascal es igual a un newton partido por metro cuadrado, ¿vale? Esto sí que lo tenéis que saber. La unidad en el sistema internacional, pascales, ¿vale? Unidad de presión en el sistema internacional, pascales. Vale, esta conversión en el examen os la doy yo, pero si seguramente veamos ejercicios de conversión de presiones, la tenéis que saber utilizar, ¿vale? Pero esta equivalencia os la doy yo en el primer examen. Vale, vale, interpretación de mapas meteorológicos. Venga, que vamos a ver el tiempo que hace. Básicamente quiero que os quedéis que en las zonas de altas presiones son los anticiclones, y esto es buen tiempo. Y en las zonas de bajas presiones son las borrancas, y esto es mal tiempo. Ya está, no os quedéis con más, ¿vale? Bueno, vamos a leerlo aún así. El valor de referencia en superficie es una atmósfera, que es 1,013 por 10 a 5 pascales, o estos hectopascales. Esto no es importante. En los mapas de superficie, las isobaras son las líneas que unen los puntos que se encuentran en la misma presión atmosférica. O sea, todos los puntos de esta línea se encuentran en la misma presión. Veis que ahí es 1016, ¿vale? Todos los que están a esta, 1024. Pues todos los que están en esta, 1024, ¿vale? Vale, fijaos, si esto es 1016, esto 1024 y esto 1030, esto está como subiendo. ¿Veis? Es una montaña como si fuera hacia arriba. Y luego, esto estaríamos como bajando en la montaña, porque esto es 957, ¿vale? Así que, como hemos dicho antes, un anticiclón sería la zona de alta presión y una borrasca la de baja presión. Aquí hace buen tiempo, sol, y aquí llueve. Y hace frío, está malo, ¿vale? Ya veis que el sol viene aquí a España y llueve pues en Reino Unido, en Inglaterra. Vale, vamos a leer las leyes de los gases, pero yo os voy a dar una mnemotecnia para que las sepáis aplicar más fáciles a los ejercicios, ¿vale? Vamos a leerlas, venga. Ley de Boyle. Al disminuir la presión en la campana de vacío, el volumen del globo aumenta. Fijaos, tengo un globo aquí cerrado, ¿vale? La presión, la cantidad de aire dentro es siempre la misma. Si disminuyo la presión en la campana, para igualar la presión de dentro y la de fuera, pues tiende a aumentar. Vale. A temperatura constante, la presión ejercida por un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa, de modo que la relación presión por volumen es constante. Vale. Vamos con el siguiente. Ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión ejercida por un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta o Kelvin. De hecho, veis que cuando calentáis una olla a presión, la presión aumenta, porque aumenta la temperatura, ¿vale? Esta relación, presión partido temperatura, es constante. Vale. Y ley de Charles. A presión constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a su temperatura, ¿vale? Si tengo la presión constante, la relación volumen partido temperatura es constante, ¿vale? Yo no quiero que sepáis estas tres cosas de memoria, quiero que sepáis utilizarlas, pero si quiero que os suene Boyle, Gay-Lussac y Charles, ¿vale? Quiero que sepáis que esos hombres trabajaron en presiones. Y lo que quiero que hagáis es que sepáis esto. Presión por volumen partido por temperatura es igual a constante,
¿vale? La presión en 1 partido por el volumen, multiplicado por la presión, volumen de 1 partido temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 partido por temperatura 2, ¿vale? Esto sí que quiero que lo sepáis, es el resumen de las 3 leyes, ¿vale? Imaginaos que si la presión es constante, pues se me va a ir, se me simplifica una con otra y ya me queda una de las leyes. Vuelvo con el otro. Quieto que me confundí. Presión 1, volumen 1, partido temperatura 1, presión 2, volumen 2, partido temperatura 2. Vale, hemos dicho, si la presión es constante, me va a quedar tal que así. Porque se simplifican, ¿vale? Joder. En el caso de que el volumen sea constante, esto se me va a simplificar con esto y me quedaría que presión partido de temperatura es igual a constante, ¿vale? Y en el caso de que la temperatura sea constante, temperatura esta se me simplifica con esta y quedaría tal que así. Vale, venga, anda. Y aquí tendríais las 3 leyes que hemos visto antes, pero en vez de saber las 3, solo tenéis que saber una, que es esta. Vaya, pues no sé por qué pongo el 2. Presión 1 multiplicado por volumen 1 partido de temperatura 1 es igual a presión 2 por el volumen 2 partido de temperatura 2. ¿Vale? Esta es la que os tenéis que saber, ¿vale? Obligatoria. Vale, venga, pues nada, hasta ahí este vídeo. Vamos a empezar los siguientes ejercicios.